Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al primer episodio Voces de Planificación Financiera para Founders. Mi nombre es Roger Salvás, responsable de desarrollo de negocio de Day One, que como sabéis es el área de CaixaBank Empresas, que gestionamos los clientes, empresas con base tecnológica y a todo el universo inversor. Para ello hoy tenemos con nosotros a Elvira Abad, responsable del área de asesoramiento patrimonial de CaixaBank, donde abordaremos todos los ejes claves en la planificación financiera para Founders. Dicho esto, buenos días, Elvira. Buenos ¿Te días. puedes presentar y nos explicas un poco tus orígenes en el banco? Muchas gracias por invitarme y nada, comentaros que llevo ya en Caixa más de 27 años ya. Comencé la red comercial desde auxiliar de oficina pasando por distintos puestos de subdirectora, directora, banca premier, y ahora unos 8 años o así que llevo en el departamento de asesoramiento patrimonial. Nosotros formamos un equipo en el cual somos asesores financieros especializados en fiscalidad para el segmento de banca privada. Yo me he informado con algún chatbot de inteligencia artificial, ¿no? Y he puesto, pues, oye, la importancia de planificar, ¿no? Y realmente, cuando te dan las respuestas, te hablan de algo fundamental, crucial, relevante como respuestas a la pregunta. Para ti, ¿cuál es la importancia de planificar para un founder de una compañía cliente de empresas de Day One? No solo para un founder. Yo, si me haces esta pregunta, diría, esto no es súper importante no solo para el founder, sino para cualquier tipo de persona, tanto física en su actividad, como si eres una persona socio de una sociedad que va a emprender una nueva idea, una nueva empresa. En la planificación financiera es esencial. Necesitamos saber primero qué objetivos tenemos, qué tipo de objetivos, cómo queremos alcanzarlos, ¿no? Para ello necesitamos saber qué plazos nos damos para conseguir esos objetivos. Y a su vez los recursos que tenemos, qué recursos o qué necesidades vamos a tener que aportar para poder conseguir esos objetivos. Y todo esto dentro de una especie de cronograma que habrá que revisar. El gran error es pensar que estos planes son estáticos. O sea, para mí, igual que el resto de la vida, es dinámico. Entonces, es muy importante estar viendo continuamente cómo vamos alcanzando esos objetivos, qué desviaciones hay, qué necesidades tenemos para que con esta planificación financiera podamos llegar a lo que nosotros queramos conseguir, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la vida cambia, las circunstancias cambian, la economía cambia, las normas cambian y la fiscalidad cambia. Entonces, todo esto va a hacer que vayamos corrigiendo todas esas desviaciones para obtener una correcta planificación y que nuestras ideas pues, lleguen a buen puerto y sea un éxito, ¿no? En esta línea de ideas, de éxito, de rapidez, de cambio, me viene a la mente ahora mismo muchos emprendedores con los cuales tenemos la suerte de interlocutar de forma recurrente, visitando a clientes por todo el territorio nacional, y surge un poco esta disparidad porque algunos de ellos invierten en sus compañías a título personal y otros utilizan vehículos, ¿no? Sociedades interpuestas entre ellos y la sociedad startup en las que ellos participan. ¿Qué opinas de ello? ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué es lo que nos puedes dar un poco de vislumbrar, ¿no? Del motivo por qué unos lo hacen de una forma y otras de otra, ¿no? Claro, esta pregunta es muy concreta, pero también es muy amplia, ¿no? Esto depende mucho de en qué etapa de nuestra vida estemos y qué es lo que lleguemos a perseguir. Las startups tienen grandes ideas y se dedican muchísimas horas de trabajo para llevar estos proyectos a cabo. Pero no solo es tan importante la gran dedicación y la gran idea que tengo y las horas que dejamos, sino también saber cómo planificamos esas ideas y cómo las desarrollamos. Por eso, igual de importante es tener una gran idea y tener buen equipo para que se desarrolle y echarle muchas horas de trabajo, tan importante es saber cómo desarrollamos esas ideas, si lo hacemos a título personal o a título de persona jurídica a través de una sociedad. Para ello es súper necesario, y lo vemos desde nuestro departamento, tener grandes asesores externos en los cuales el cliente pueda saber desde distintas perspectivas, una perspectiva pues, mercantil, laboral, civil e inclusive fiscal, para saber cuál es la mejor forma para desarrollar nuestras ideas. Claro, si me preguntas, no es lo mismo hacer una actividad y desarrollarla como persona física que hacerla como persona jurídica, ¿no? Lo que me estabas preguntando al inicio. Si yo lo hago como persona física, lo que me viene a la cabeza es un impuesto que todos conocemos, ¿no? Que es el impuesto de la renta de las personas físicas. Cuando nosotros trabajamos, tributamos en este impuesto y determinados rendimientos van a la base general y determinados rendimientos nos van a la base del ahorro.
Cuando emprendemos una empresa y lo hacemos a título persona física, nosotros ponemos un monto, una cuantía dentro de esa sociedad, y si en un futuro tenemos un evento de liquidez porque nos compran la compañía y ese dinero vía venta viene a nuestro patrimonio, tendremos que tributar en la base del ahorro. Que esta base del ahorro actualmente acaban de subirlo en el año 2025 al 30% en el último tramo, pero que es un tramo progresivo que va desde el 19 y actualmente al 30. Pues veremos, porque esto cambia y por eso hay que estar bien asesorado y saber cómo va evolucionando. Claro, si yo estoy de retirada o yo quiero hacer esta empresa y ya quiero vivir con ese dinero de retirada de cuando acabe la inversión, pues no pensaría hacerlo a lo mejor a través de unas distintas estructuras jurídicas, sino y empresas las cuales pudieran ser dueñas de otras empresas, sino lo que pensaría es, oye, pues si yo ya voy a montar esto y estoy de retirada, lo hago directamente como persona física y tendré que tributar por mi ganancia patrimonial por lo que sea, tal cantidad he recibido, tanto he puesto. Si por el contrario tengo mucho recorrido, tengo muchas ideas, soy inquieto, quiero saber invertir en otros mercados, con otros socios, en otras circunstancias, y no sé si voy a tener éxito o tengo una certeza de que pueda tener ese éxito y quiero diversificar riesgos, hay que plantearse si lo hago desde una persona jurídica. ¿Por qué? La persona jurídica lo que va a hacer es meternos cortafuegos desde una persona jurídica que yo invierto dentro de una sociedad, y esa sociedad a su vez es la que invierte en otras sociedades. Yo hablaba inicialmente que si lo hago como persona física y yo vendo la participación de mi sociedad, tributo mi impuesto sobre la renta, actualmente el último tramo, el 30%. Pero si lo que estoy haciendo es tener una sociedad, la cual esa sociedad es la que invierte en otras, pasados determinados requisitos y pasados determinado periodo de tiempo desde que yo realizo la inversión hasta que yo recupero la inversión realizada, bien porque la vendo, bien porque tengo determinados eventos de liquidez, esa subida de dinero de la sociedad matriz filial, de la filial a la matriz, tiene una reducción en la tributación de un 95% dentro del impuesto de sociedades. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el impuesto de sociedades versus impuesto de renta, el impuesto de sociedades se tributa al 25%, aunque hay algunas compañías, como pueden ser las de nueva creación y demás, parten de un 15%. Hubo cambios dentro de la ley. En el año 2021 no se tenía esa exención del 100%, sino que se redujo esa exención a un 95%. Luego lo normal es que bajo determinadas circunstancias ese 5% no exento del 25% haga que tributemos al 1,25%. Entonces, claro, si yo voy a seguir creciendo, no tendría sentido invertir a título persona física, porque vuelvo a recuperar el dinero, tributo y luego vuelvo a invertir en una sociedad. Correcto. Luego, lo que hay que analizar con un grupo de asesores que nos orienten es cómo planteo mi estructura en función de mi proyecto vital. Ir revisándolo, ¿no? Todo este tema, ir revisándolo, porque hay circunstancias mercantiles, civiles, laborales y fiscales que tenemos que tener en consideración. De ahí la importancia de tener este tipo de asesores que nos puedan orientar. 100%, o sea, pensamos que este asesoramiento externo, como tú comentas, es clave, ¿no?, para poder un poco diseñar, ¿no?, un poco el futuro que hay, ¿no? En esta línea, sí que es verdad, y hablando del tema de sociedades o de empresas, también surgen, ¿no?, el concepto de empresa familiar, sociedad holding. ¿Qué es? ¿Qué diferencia hay? Buena esa pregunta, porque mucha gente no entra en matices. Son conceptos que nos suenan a todos, pero que tienen sus matices. No toda sociedad holding es empresa familiar y no toda empresa familiar es una sociedad holding. Una sociedad holding es una sociedad matriz, lo que hablábamos anteriormente, es una sociedad de sociedades. Yo tengo mi sociedad y es mi sociedad la dueña del resto de las sociedades en las que participo, o tengo un porcentaje significativo en el resto. Es una especie de cascada, ¿no?, por así decirlo. Por el contrario, una empresa familiar es un tipo de estructura sociedad que no tiene por qué ser holding, pero que cumple una serie de requisitos desde el punto de vista mercantil, fiscal, laboral e incluso civil, que tiene un tratamiento fiscal distinto al de cualquier otra empresa, en el sentido que tiene una capa de protección tanto autonómica, estatal, inclusive la Unión Europea, a la hora de realizar determinadas estructuras y a la hora de tributar por ello cuando tenemos determinados movimientos. El hecho de que mi empresa cumpla los requisitos de empresa familiar va a tener una serie de ventajas asociadas tanto en el impuesto de patrimonio, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones e inclusive en el impuesto de la renta
para casos de donación, cumpliendo una serie de requisitos, y si yo dono esas participaciones y demás. Luego es importante saber qué estructura tengo, si cumple los requisitos o no, sobre todo para saber qué ventajas, qué deducciones, qué bonificaciones o qué circunstancias voy a cumplir. La estructura holding, que es socia de, es decir, es matriz y es dueña de otras sociedades, lo que hace es ser tenedora de otras sociedades. Y esto que estábamos hablando al inicio de, oye, tengo un evento de liquidez, vendo una filial, una pata de mi sociedad en la cual yo estoy participando, ese trasvase, ese evento de liquidez de subir de la sociedad a subirlo a la matriz, lo que va a hacer es hacerme tributar de una manera más baja que si yo lo tuviera directamente. Esto es importante tenerlo en consideración si es el proyecto que yo quiero tener, ¿no? Ante un supuesto evento de liquidez y ante un recorrido a largo plazo, pues estamos hablando de sociedades holding, ¿no? La pregunta es cuándo la creamos, ¿no? Porque ¿qué nos encontramos en la realidad, ¿no? Que hay emprendedores que empiezan con su startup, lo que decías tú antes, ¿no? Focalizados muy en el proyecto, mucho en la idea, lanzamos, no a esta preparación anterior, y se encuentran que han montado su sociedad con un capital de 3.000 euros, hacen una o dos rondas de levantar capital, que ya empieza a estar valorado en 3 millones de euros, con lo cual la participación suya exponencialmente se ha elevado. Entonces la pregunta es, ¿cuándo creamos esta sociedad holding? Uno sería el momento inicial y otro, si ya estamos que hemos empezado la actividad, ¿qué nos recomiendas? El momentum, cuándo tengo que entrar o no, vuelvo a los inicios. Si yo tengo claro que quiero seguir creciendo, que quiero tener actividad y que voy a desarrollar nuevas ideas y nuevas empresas, cuanto antes mejor. ¿Por qué? Por ser más eficiente y por tener una planificación adecuada. Si yo tengo una participación y hoy metí 3.000 y hoy vale 3 millones, pero a futuro yo sé que va a valer mucho más, pero que no voy a tener más recorrido, no voy a invertir en nuevas actividades económicas ni demás, el montar una estructura no tendría sentido, ¿no? Esto es lo que tendríamos que analizar con los asesores. Correcto. Para ver si tiene sentido esta estructura o no. Sin embargo, si yo ya sé que no me voy a quedar aquí, sino que yo tengo un motivo económico válido para tener una operación de reestructuración, de utilizar determinados medios, de tener actividad económica, es decir, distinguir una sociedad que es patrimonial pura y dura, que eso es una sociedad que no tiene actividad económica, a ser una empresa que sí tiene actividad económica y que la va a tener a futuro, y yo quiero ser más eficiente, cuanto antes valoremos con nuestros asesores este tipo de estructuras, mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aportamos nuestras participaciones dentro de una sociedad, es como realmente si se produjera una venta. Y eso activa determinados impuestos. Sin embargo, si esa aportación la hacemos dentro de la sociedad, en una operación de reestructuración de nuestros asesores vean que hay motivos económicos válidos suficientes porque vamos a tener otro activo de actividad, porque aportamos nuevas ideas y tenemos sinergias en este tipo de actividades que vamos a hacer, eso nos puede dar un diferimiento fiscal que nos permita seguir trabajando y todas esas inversiones que vamos realizando acabarán tributando, pero en el momento de salida y no en el momento de aportarlo. Luego, insisto, súper interesante y súper importante que cuando tengamos esta situación, valorar si es el momento de montar una holding o no, o directamente, oye, lo hago a tipo de persona física, ya sé que las nuevas ideas voy a tener que hacerlas a través de una nueva sociedad y de esa sociedad la voy inyectando capital y de esa sociedad es la que va a ir invirtiendo en el resto, ¿no? Entonces, no hay una fórmula mágica, pero sí lo que hay que hacer es estudiar, planificar con nuestros asesores qué impactos y qué necesidades tenemos a la hora de hacer este diseño de la sociedad. Es muy interesante, hablando de impactos también, ¿no? Que aparte del tema del vehículo, cómo montarlo, ahora me viene a la mente el tema del 2023, ¿no? Que para nosotros fue un año de cambio con la entrada en vigor de la ley de startups, ¿no? Fue una ley de startups, ¿no? En esta línea quería preguntarte, ¿qué aspectos consideras tú que fueron los más relevantes con la publicación de la nueva ley de startups? Como bien dices, el 2023 supuso un antes y un después de cara a todos los emprendedores, ¿no? Animó la creación de nuevas compañías, de nuevas empresas para el crecimiento económico del país, ¿no? Entonces, en este sentido, se desarrollaron una serie de medidas fiscales y una serie de medidas que fueron acompañando a esta ley para fomentar no solo a los gestores de fondos, sino a todo tipo de emprendedores y al talento y atraer talento, ¿no?
para que se desarrolle en nuestro país. Una de las medidas principales que traían es aumentar las deducciones por la creación de nuevas empresas. La base máxima anteriormente estaba en 60.000 euros, pues esto se incrementó a 100.000, y el porcentaje de deducción que estaba anteriormente en un 30% se incrementó al 50%. Pero no solo en esa medida fiscal de deducciones por creación de empresas, sino que vino acompañada de otra serie de medidas, bonificaciones en las cuotas autonómicas, bonificaciones en otro tipo de activos, que todo eso sumado y analizándolo bien con los asesores en función de la idea que tienes, es muy interesante estudiar, oye, voy a hacer esta empresa, estoy situado en este territorio, tengo medidas estatales, pero para nosotros también es muy importante conocer medidas autonómicas. La gran mayoría son compatibles, pero ojo, no nos descuidemos porque no es que haya una incompatibilidad, sino que los requisitos de las medidas estatales no tienen por qué ser exactamente los mismos requisitos de las medidas autonómicas. Por ejemplo, hay en algunas autonomías que te limita estas inversiones a un porcentaje, pues no puedes tener más de un 40% de participación en esta compañía para tener esta medida autonómica. Y ese 40% que no sea solo de manera directa, sino que también indirecta con tu perímetro familiar X. O algunos ponen determinadas condiciones con una permanencia mínima, por ejemplo, de 3 años y máxima de 12 años, que no tiene nada que ver a lo mejor con la medida que está poniendo el Estado por un lado. Entonces, insisto, cuando vayamos a desarrollar este tipo de actividades tenemos que estar bien asesorados de cuál es la norma que está en vigor, qué adaptaciones se han hecho y si me puedo sumar a la compatibilidad de una medida autonómica o inclusive local. Aquí todo suma. Lo importante es estar bien asesorado. Nosotros para este tipo de medidas es muy interesante pararse a pensar, igual que hablábamos al inicio, ¿no? De tengo grandes ideas y dedico muchísimo tiempo a estas grandes ideas y a trabajar por ellas, es muy importante también tener buenos asesores que me sepan ver y que me sepan revisar, porque la vida, estas planificaciones financieras que hacemos, vuelvo a decir lo mismo, no están estancadas, son dinámicas. Pues todas estas medidas de apoyo que se han realizado fluctúan y cambian, porque cambia la legislatura, cambia la legislación, cambian los apoyos fiscales, cambian las medidas autonómicas y cambian las medidas estatales. Entonces, importante cada X tiempo revisarlo, ¿no? Me gustaría si después comentar aquellos aspectos más relevantes sobre el tema de los impatriados, ¿no? La gran diferencia que ha habido con la publicación de la ley que comentamos del 2023 de la ley de startups referente a los impatriados. ¿Qué ha variado? ¿Cómo se puede aprovechar este tipo de cambios las compañías que buscan talento? ¿Y cuál es tu punto de vista en esta línea? Esto va muy ligado al anterior. O sea, la ley de startups no solo trajo estas medidas, estos beneficios para inversiones en nuevas empresas de nueva creación, sino que también lo que quiso fue atraer el talento exterior. Entonces, antiguamente este régimen de impatriados, el cual hay que solicitarlo una vez llegas, exigía estar 10 años como no residente fiscal en España para poderse acoger. Lo que hace la ley de startups es mejorar las condiciones de acceso a este régimen de impatriados. Y lo primero que hace es bajar los años. Antes nos exigían 10 años, nos bajan a 5 años. Entonces, al bajar a 5 años, ya aquellas personas que han sido residentes fiscales en otras jurisdicciones mientras no hayan pasado por España en los últimos 5 ejercicios, podrían solicitar acogerse a este régimen. La gran ventaja también añadida a esta nueva ley, si vienes con familia y con hijos, tanto el cónyuge como los hijos menores hasta los 25 años y con determinados requisitos y con hijos con discapacidad sin límite y demás, si vienes acompañando al trabajador que viene bajo el régimen de impatriado, este régimen se extiende la aplicación al resto de tu familia. Luego es mucho más interesante. Para que nos hagamos una idea, antes se podía venir a España con la ley de impatriados que todo el mundo conoce como la famosa ley Beckham, pues con un contrato de trabajo o bajo determinadas condiciones si eras administrador de una empresa. Anteriormente le viene el nombre por los deportistas, ¿no? El personal deportista altamente cualificado, pero esto directamente lo que hicieron fue quitar y excluir del régimen a los deportistas profesionales y limitar el acceso a este régimen si venías con un contrato laboral o si venías como administrador de una sociedad con determinadas limitaciones. Bueno, pues desde el año 2023 se mejora y se amplía este acceso a 3 supuestos adicionales. Bueno, mejoran el de las sociedades. Puedes venir como administrador de sociedad independientemente de la participación que tuvieras y te limitan a un máximo de un 25% si vienes siendo administrador de una sociedad patrimonial. Esto antes no era así.
y te amplían 3 supuestos adicionales que va muy hilado con el perfil de los startups, ¿no? Si lo que vienen a trabajar, vienen bajo el régimen de impatriados y lo que eres es nómada digital, tenemos, aparte de, por ejemplo, Málaga, Barcelona, Madrid, Valencia, tenemos ciudades donde estamos atrayendo mucho talento, no solo por lo bien que se vive, sino también por las condiciones que hay a través de este régimen Beckham, ¿no? Entonces, bajo el tema de nómada digital, bajo este tipo de contratos, es decir, yo trabajo desde España en cualquier sitio, me puedo acoger al régimen Beckham. Pero no solo esto con el régimen de impatriados de nómada digital, si tenemos una actividad emprendedora de una serie de listas que marca el gobierno y tal a través del ministerio, pues también podemos acceder con esta actividad emprendedora y una actividad emergente. También si somos personal altamente cualificado, si estamos también bajo esta epígrafe de personal altamente cualificado, en estos 5 supuestos podemos acceder a la beca. ¿Qué ocurría con el régimen de impatriados? La primera ventaja es que todos los rendimientos de trabajo de este tipo de personas que vienen a trabajar a España no tributan en la base general como el resto de los contribuyentes del IRPF en España, sino que lo que se hace es, se tributa en la base general por tu renta mundial, pero con un tipo máximo de un 24% hasta los 600.000 y a partir de 600.000 sí nos vamos al 47%. Entonces es una gran ventaja competitiva con respecto a los contribuyentes del IRPF, ¿no? El impatriado es residente fiscal en España, lo único que se le aplica una manera de cálculo de la cuota tributaria con el modelo del IRNR, del impuesto de la renta de los no residentes. Pero no solo tienen ahí esa ventaja, que es bastante importante, tributar un 24 hasta 600.000 y no pues a la escala más progresiva que tenemos el resto de contribuyentes, sino que la base del ahorro, que también se tributa pues del 19 y actualmente está hasta el 30, a los que vienen bajo el régimen de impatriados, esta base del ahorro solo se afecta a los bienes con conexión en España. Es decir, si viene un impatriado de otra jurisdicción y tiene sus ahorros en otra jurisdicción y no los desplaza a España, esos rendimientos no tributan en la base del ahorro en España. Por tanto, es interesante para aquellos que vienen con patrimonios significativos y los tienen pues, en otras jurisdicciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Banco de Luxemburgo, es una alternativa, ¿no?, para tener activos depositados en el Banco de Luxemburgo, ¿no?, mientras que no sean bienes que estén depositados y que se puedan ejecutar en España. Y no solo eso, o sea, aquí hemos hablado de la base general, base del ahorro, es que también tenemos el impuesto de patrimonio. Aunque los que vengan con el régimen de impatriados son residentes fiscales en España, en el impuesto de patrimonio o en el impuesto de las grandes fortunas, solo tributan por los bienes con conexión en España, versus los que somos residentes en España, que tributamos por nuestro patrimonio mundial, universal. Pues no, los que son acogidos a este régimen, que si Hacienda les concede este régimen poder acogerse, tienen el año que lo piden más 5 siguientes, solo tributan por este impuesto por los bienes con conexión en España. Y además se les facilita la burocracia en determinadas obligaciones que hay. Hay una serie de obligaciones de declaración ante Banco de España, no es un impuesto, es un modelo de obligación de declaración, que es el modelo famoso del 720, que los contribuyentes por el IRPF y los que somos residentes fiscales en España tenemos que declarar todo lo que tenemos a nivel mundial, ¿no?, por distintos bloques en este modelo. Pues los que están bajo este régimen están exentos de hacer el modelo 720 y ahora actualmente también del 721 en el caso de tener criptomonedas, ¿no?, que es un nuevo modelo que han sacado. Entonces, es muy interesante ver cómo han flexibilizado y han mejorado las condiciones de acceso para atraer talento. O sea, esto no solo porque en España se vive fenomenal, sino que también que sea un sitio para poder retornar ese talento que muchas veces se ha ido de España por determinadas circunstancias, y el hecho de que los emprendedores y startups y tus socios vengan, pues es una alegría poder facilitar estas condiciones para hacer más atractivo, ¿no?, su llegada. Por último, ¿qué recomendaciones, o sea, alguna recomendación que quieres dar, Elvira, desde tu punto de vista, que complemente un poco todo lo que hemos comentado? Resumir un poco, ¿no? O sea, el punto es buena planificación, teniendo en cuenta qué objetivos perseguimos, qué recursos o necesidades tenemos, qué plazos para conseguirlo y que se revise, y estar siempre asesorado, buscar localizar, que lo hay,
grandes asesores multidisciplinares que me puedan mirar pues como una mesa, ¿no? Con 4 patas, una pata mercantil, civil, fiscal y laboral, porque es esencial saber los cambios que hay, qué ventajas podemos obtener bajo una norma, otra norma, qué requisitos tenemos que cumplir y si la estructura que yo tengo es adecuada Correcto. al proyecto que estoy desarrollando o no, o qué circunstancias personales pueden entrar o no. Comentar también que cuando estamos montando startups tenemos que tener vigilancia también con las rondas de financiación, que a veces se nos olvida. Eso es. Esas rondas de financiación que se realizan en este tipo de empresas pueden diluir nuestra participación. Y cuando estamos hablando de sociedades holding, de cumplir criterios de empresa familiar, no podemos olvidar que tenemos que tener siempre un mínimo de un 5% a nivel individual. Si esto no lo vemos o nuestros asesores no lo ven, estamos desprotegidos y entonces nos impactan otra serie de impuestos. Entonces, vigilar, revisar, igual, yo esto pongo el símil con los coches, yo no entiendo nada de coches, pero igual que tengo que hacer la ITV del coche cada X tiempo y verla, nuestra sociedad, nuestra startup, la tenemos que estar revisando. 100%. Ponernos en manos de despachos multidisciplinares que nos hagan esa visión de dron, que nos vean, oye, cumples, no cumples, te falta esto, no, hay una nueva medida, lo actualizamos o no, y que estas personas que están desarrollando esta actividad centren su energía en esa idea de éxito y en las horas de trabajo que echen, que esto no sea una preocupación adicional, ¿no? Entonces, nuestro consejo es que de la mano de los mejores asesores puedan estar viendo qué impactos pueden tener sus ideas, ¿no? y cómo canalizarlas, ¿no? 100%, pienso que es clave que desde el banco no asesoramos, sino que vemos esta visión de dron, que me ha gustado mucho el mensaje que has dado, con lo cual, oye, agradecerte el tiempo, la verdad que pienso que hemos abordado todos los puntos relacionados con el tema de planificación financiera para founders y para compañías en general, con lo cual, nada, agradecerte el tiempo y ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Fantástico. Sara.